Programa Viviendo en Fe, entrando en sus hogares nuevamente, hoy día todos los viernes, para llevar siempre el mensaje del Señor. Hoy día queremos llevar lo que es algo sobre el discipulado, sobre lo que es la misión, lo que es seguir a Cristo. Muchas veces nos hacemos testigos, pero tenemos que ser testigos de Jesucristo. No podemos ser testigos del Padre si realmente no conocemos al Hijo y no sabemos. Dijo Jesús, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Tenemos que conocer que Jesús es el camino para llegar al Padre. Entonces, nosotros tenemos que ser discípulos, testigos de Jesucristo. Como quien aclaramos lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. El discípulo es el que está frente al maestro y recibe las enseñanzas del maestro, ¿no? Y el apóstol, ¿no?, es aquel discípulo que es enviado para la misión, para predicar el evangelio a todas las naciones. Esto es, ¿no?, lo que es el discípulo y lo que son los apóstoles. A veces decimos, son los discípulos de Jesús, a veces son los apóstoles, pero tenemos que saber realmente que es un discípulo, que es un apóstol. Y dijimos, el discípulo es el que aprende las enseñanzas del maestro. En este caso, de Jesús, el Señor es el maestro. Y apóstol es aquel a quien es enviado para la misión, enviado para predicar. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar, salimos como apóstoles del Señor. Qué hermoso, ¿no? Entonces, pero cuando volvemos la mirada a Jesús, volvemos a ser sus discípulos porque somos las ovejas del Señor. Bien. Un discípulo, el título de esta mañana es: un discípulo es un testigo de Jesucristo, el Señor, para la gloria del Padre. Siempre para gloria del Padre. El discípulo es el que entra en la doctrina de Jesucristo. El discípulo es el que conoce lo que quiere realmente Jesús. Jesús lo tuvo bien claro, ¿no? Por eso se llama el testigo fiel, ¿no? Entonces, el que viene a testiguar, cuando tú te presentas, por decirte, en un juicio, dice, lo han llamado de testigo. O sea, testigo es aquel que va a llevar la verdad de algo que vio, de algo que escuchó, de algo que sabe, así, a ciencia cierta de lo que es. Entonces, de esto se trata. Un discípulo es un testigo de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar la buena nueva. Y cuando tú te conviertes en un discípulo, eres un testigo del Señor. Y esto es siempre para gloria del Padre. Este es el mensaje de esta mañana. Vamos a ver. Ser testigos, ¿no?, de Jesús, ¿qué significa? Es mucho más que haber oído de Jesús o haber oído del nombre del Señor. Ser testigo es algo que te invita a predicar a un Cristo que ha muerto y a un Cristo que ha resucitado. Ser testigo de Jesús no es crear un nuevo mensaje. Ser testigo de Jesús no es contar mis experiencias, no. Ser un testigo es conocer a Cristo profundamente y poder hacerlo conocer al mundo. Este es el Evangelio, ¿no? Transmitir toda la misión de Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo pasó haciendo el bien, sanando, liberando, expulsando demonios, siempre haciendo el bien. Entonces, llevando la buena nueva. Este es el mensaje de la mañana. Ser testigo de Jesús es mucho más que haber escuchado quién es Jesús, sino ser testigo es predicar al Señor, pero predicar el conocimiento de un Cristo que no solo ha muerto, sino a un Cristo que ha resucitado, que está vivo y está contigo. Ser testigo es reconocerle, ¿no?, y luego dar testimonio. Testimonio es ser un testigo de Él. Ahora, nosotros tenemos que centrarnos en que somos testigos de Jesucristo, el Señor. Sería un error decir, yo soy testigo del Padre, ¿no?, de Yahvé de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino para llegar al Padre.
dice el Señor, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la palabra de Dios dice que todo es para la gloria del Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ahora, vamos a continuar en esta escena. Decíamos, para ser testigos significa conocerle y testimoniar de él. Nadie puede ser un testigo de Jesús si antes no ha tenido un encuentro personal con el Señor, si antes no ha tenido un encuentro. Acordémonos de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia de la manera en que a los cristianos, a los seguidores de Jesús, los arrastraba, los encarcelaba y muchas veces los mataba. Y acordémonos que Esteban, siendo el primer mártir después de la muerte de Jesucristo, Esteban es el primer mártir. Y prácticamente Pablo presencia su muerte y acepta la muerte. O sea, ese es Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué actuaba así Pablo? Porque él actuaba por la ley. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo realmente, su vida cambia. Dice que tuvo que ser derribado del caballo, quedó ciego, ¿no? Y al tercer día le devuelve la vista. Y cuando le impone las manos el apóstol Ananías, comienza a ver, pero ya no con una luz natural, sino con una luz espiritual. Y Dios le regala la ciencia infusa. O sea, todo lo que hablaba Pablo era la voz del Espíritu Santo. Por eso es que casi todas las cartas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Bendito y alabado sea el Señor. Esto es lo que hace Dios cuando nosotros realmente tenemos un encuentro verdadero y personal con Jesucristo. Hermanos, en el encuentro con Jesús es haber experimentado un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y le dice, y tú siendo maestro de la ley, tú siendo predicador, ¿no conoces lo que te estoy hablando? ¿No entiendes las Escrituras? Entonces, nacer de nuevo significa nacer en el Espíritu. O sea, podemos nosotros ser o creernos muy inteligentes y darle razonamientos a la palabra de Dios, pero si no hay la asistencia del Espíritu Santo, no podrá haber lo que es ese don maravilloso, el discernimiento del Espíritu, de la palabra de Dios, para poder transmitirla conforme a la verdad del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, para ser testigo, antes tengo que tener un encuentro personal, tener una experiencia con Jesucristo para declararlo como mi Señor y mi Salvador. Miren, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, esto es hermoso. Aquí muestra qué es la iglesia, porque dice, ¿a dónde dice iglesia católica? Muéstrame dónde dice. Pero yo les voy a decir que la iglesia católica significa universal, o sea, está en todo el mundo. Así como la Renovación Carismática Católica, que es un movimiento de gracia que pertenece a la Iglesia Católica, no es algo separado, es algo que está dentro. Lo que son bodas de Caná está dentro de la Iglesia, sino que son movimientos, son espiritualidades, ¿no? Todos esos movimientos de Juan 23, todos aquellos movimientos pertenecen a la Iglesia que tienen una espiritualidad. Entonces, escuchemos lo que dice en Hechos de los Apóstoles 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos y los confines de la tierra. Esta es palabra de Dios. Entonces, si el mismo Dios y el mismo Jesucristo nos dice, serán mis testigos, entonces tenemos que acatar esa ordenanza de Dios. Es un mandamiento de Dios, es un mandato de Dios, que seamos testigos de Jesucristo. Le dice, cuando Jesucristo asciende a los cielos, le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo,
vayan por todo el mundo. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines, hasta los extremos de la tierra. Es una orden de Dios. Esto es por eso que la iglesia es católica, y católica significa universal. Y cuando pregunten, ¿y a dónde dice iglesia católica? Tenemos que remitirnos a Hechos 1:8. Amén. Ahora, veamos, cuando Jesucristo asciende al cielo, dice, hagan mis testigos, que sean mis discípulos, dice el Señor, sean mis discípulos. Entonces, como que hay una orden, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, Jesús no dice, bautícelos en el nombre de Yahvé mi Padre. No, no, no. Él dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este tema ya lo hemos hablado y lo pueden encontrar en mi canal. Claramente, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola esencia. Es un solo Dios. Son tres personas distintas. Entonces, ¿cómo podremos entender esto? ¿No? Sabemos que San Agustín, padre de la sabiduría moderna, ¿no?, él no entendía lo que era la Trinidad. Miren, es el tema, pero vamos a hacer un acápite a esto. Entonces, caminando por la playa, encontró a un niño que estaba haciendo un hoyo y estaba vaciando el agua del mar en ese hoyo. Y San Agustín lo queda mirando y le dice, ¿qué haces, niño? ¿Por qué estás vaciando esa agua del mar en ese pocito? Le dice, es lo mismo que tú estás intentando en tu cabeza meter toda esa sabiduría y misterio de la Trinidad. Entonces, cuando él escuchó eso del niño, yo creo que era Jesús el que le hablaba. Era el niño Jesús que se había presentado, porque él no entendía lo que era la Santísima Trinidad. O sea, ¿cómo vamos a entender toda esa omnisciencia, ese misterio de la sabiduría de Dios que hizo cielos y tierra? ¿Cómo vamos a entenderlo si realmente no hemos entrado a un discernimiento y con este pedacito de cerebro, pues con este pedacito de inteligencia, que nos creemos muy capaces y hacemos nuevas iglesias y hacemos nuevas doctrinas, nuevas teorías, ¿no? Hacemos tantas cosas, pues nuestro Dios nos mirará, ¿no?, con mucha ternura, ¿no? Nos dan un poquito de inteligencia y ya queremos ser superiores a Dios. No, hay que dejarnos llevar, ¿no?, humildemente por esa sabiduría de Dios que es inmensa, ¿no? Dios te da lo necesario. Miren, entonces en el Evangelio dijo el Señor que el Evangelio tiene que extenderse a todas las naciones, pero acá hay algo que el Señor nos está hablando. Con la fuerza del Espíritu Santo recibirán, ¿no?, ese don del Espíritu Santo, recibirán ese don de enseñanza, ese don de sabiduría, ese don de discernimiento, ese don de predicación, ese don de evangelización, ese don de intercesión. O sea, esto es lo que reciben en el Pentecostés. Por eso que el Señor dice, serán mis testigos. O sea, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Siendo tú testigo de Jesucristo, ya eres testigo del Padre. Pero no podemos entrar directo a ser testigo del Padre, porque Jesús es el camino. Miren, Jesús nos recuerda, ¿no?, nos recuerda a la iglesia, ¿no?, la exigencia de la misión de un discípulo. O sea, cuando nosotros comenzamos a seguir el camino de Dios, hay una exigencia de lo que estamos haciendo en este momento en la radio, predicando, extendiendo el Evangelio para aquellos que no lo conocen. ¿Cuántas veces yo les decía a mis hermanos, y esto lo repito siempre como un testimonio para gloria de Dios, que yo rechazaba así rotundamente cuando era todavía un estudiante universitario, rechazaba al Señor, ¿no?, hasta que el Señor entró en mi corazón, entró su espíritu y Él me ha dado ese valor, esa valentía de predicar, porque no es mi fuerza, no es mi valentía, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, sino son los dones, gloria, carisma y poder que Dios te da para transmitirlo a su pueblo. Bendito sea el Dios. Entonces, en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 dice, Primera de Timoteo 2:3, dice, esto es bueno
y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la misión. Esta es la misión de un discípulo. Entonces, nosotros decíamos muy claro que el discípulo es el que recibe las enseñanzas del Maestro, en este caso Jesucristo el Señor. El discípulo, cuando es enviado, se convierte en apóstol. En este momento estamos haciendo un apostolado, estamos transmitiendo la palabra del Señor, estamos transmitiendo la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Vayan por el mundo, impongan las manos, lleven el Evangelio a todas las naciones. Y justamente en el primer capítulo, de hecho los apóstoles nos dicen muy claro: el Señor, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esta es gloria de Dios. Entonces Timoteo viene y nos aclara y nos dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la misión. Escuchemos, continúa Timoteo hablando. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo las manos limpias de todo enojo y toda discusión. Esto es palabra de Dios, ¿no? Del apóstol San Pablo, carta a Timoteo, en la primera carta. O sea, podemos encontrar que cuando hay una predicación que viene del Señor, que hay una predicación de la cual ha sido el mandato de Dios, la palabra de Dios, dije, esto es bueno, así dice el Señor, y le agrada a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Jesucristo el Señor, de quien nosotros nos hacemos discípulos. Ahora mira, yo te digo, ser un discípulo es ser un testigo. Y realmente, ¿qué cosa? Ya decíamos, aclaramos lo que es un testigo. Pero realmente un testigo es aquel que está dispuesto a morir por el Señor, a morir en Él, por Él y para Él. Este es el mensaje de la mañana, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios nos dice: este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Y San Pablo dice: yo no miento, y es pura verdad. Enseñar a las naciones la doctrina de Jesucristo el Señor. Mira, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19 dice: pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Con Él ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, que si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, en nombre de Cristo les rogamos: déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, al Santo Jesucristo, para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y la perfección de Dios. Esta es palabra de Dios. Hermano, este mensaje de verdad es maravilloso. Es un mensaje donde la palabra de Dios nos esclarece, que nos presentamos, dice la palabra de Dios, como embajadores de Cristo. Hay embajadores, ¿no?, de las naciones, hay embajadores de música, pero nosotros nos presentamos, dice San Pablo, como embajadores de la palabra de Dios, embajadores de Cristo. Nos presentamos, dice, como sus apóstoles de reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué habla San Pablo de la reconciliación? Porque dice: porque en Jesucristo hemos sido reconciliados. Por supuesto, porque en nuestros primeros padres, Adán y Eva, rompimos esa amistad con Dios, rompimos ese amor que Dios nos tiene. Nosotros hemos roto el amor de Dios, y Jesucristo viene a restaurar su amor en nosotros.
porque los ojos del Señor jamás se apartaron. Entonces, el plan de Dios era que estando nosotros muertos en el pecado, porque Satanás trae la muerte, trae el pecado, engendra la muerte. Entonces, tenía que venir el Salvador, Jesucristo. No había hombre en la tierra, que ni siquiera Abraham, entregando a su hijo Isaac en sacrificio, podía salvar a este mundo. Es que vino el Señor así, enteramente, como verdadero hombre, siendo el Dios, se hace hombre para presentarse y entregar su vida para esta salvación. Esto es algo que nosotros debemos sentirnos así, gozosos. Por eso dice la palabra de Dios: déjense reconciliar con Dios, porque Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, al Santo de los santos, Jesucristo el Señor, para así nosotros participar en Él, en la justicia y la perfección de Dios. O sea, cuando Jesucristo viene, ¿no?, nos hacemos hijos por Él en el bautismo. Cuando Jesucristo viene, ¿no?, llegamos al Padre por Él. O sea, nadie es digno de presentarse ante el Padre, pero es Jesucristo el que nos justifica. Por eso es que Él en la cruz clama al Padre, suplica al Padre: Padre, no los juzgues, perdónalos, no saben lo que hacen. Déjame a mí morir por ellos. Eso es lo que dice el Señor. En su corazón está entregando su vida en muerte, para que esa muerte no sea una muerte de maldición, sino sea una muerte de victoria. Cuando vemos en la cruz, ¿no?, en esta bendita cruz, a Jesucristo crucificado, ahí podemos experimentar todo el inmenso amor del Padre entregando a su único Hijo. Juan 16:3: y tanto amó Dios al mundo, que así entregó a su único Hijo, para que nadie se pierda, para que todos se salven, porque Dios no vino para condenación, sino para salvación. Esta es una obra maravillosa que hace Dios. Nosotros no merecemos la salvación, no merecemos ese reino, pero Dios nos regala ese reino amorosísimo. En Colosenses 1:19 dice: así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. O sea, imagínate, la muerte de Jesucristo restaura todo en la tierra y en los cielos. La purificación viene en la sangre de Cristo, porque la palabra de Dios nos dice en el Apocalipsis, en el capítulo 5 del Apocalipsis, nos dice: porque has comprado para Dios, con tu sangre has comprado para Dios un reino. O sea, Dios quiere hacer un reino con nosotros. Por eso dice: yo veía la nueva Jerusalén que descendía de los cielos. Bendito, Dios quiere que nosotros seamos esa nueva Jerusalén que llega hasta Él, pero en Jesucristo. En su muerte morimos en su cruz, y en su resurrección resucitamos en Él, porque dice el Señor que ya no resucitaremos con un cuerpo mortal, sino en un cuerpo transfigurado como el del Señor. Hermano, dime si esto no es hermoso, dime si esto no es precioso a los ojos de Dios. Un saludo para mi hermana Cilia de Colombia, gloria a Dios. Esto es precioso y maravilloso. Entonces podemos ver, como dice la palabra, como dice este mensaje, un discípulo es un testigo de Jesucristo, y un testigo de Jesucristo es, cuando es enviado, es un apóstol, y todo esto es para la gloria. Y esto es para predicar el Evangelio, para llevar la buena nueva. Miren, y aquí en Colosenses 1:19 nos hablaba el Señor tan hermoso, dice: porque en Jesucristo Dios quiso que estuviera todo en Él. Leamos Colosenses, en el capítulo 1, es hermoso. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Bendito sea el Señor. Dice: y gracias a Él fuéramos reconciliados con Dios, porque la sangre de Jesús en su cruz
ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Hermano, esto es palabra de Dios. Acá no hay invento del hermano Hugo Millones o por ahí un cura se le ocurrió escribir esto. No, esto es palabra de Dios. En Efesios 6, capítulo 19 dice lo que habla el Papa: recen por mí, rueguen por mí. No, estas es palabras que son de Efesios 6, 19. Rueguen por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy un embajador encadenado al Evangelio. De verdad que esto conmueve. Esto es algo que es maravilloso. Miren, yo en mis comienzos, cuando comienzo a entrar en el camino de Dios, ya yo de bien machito llevaba mi Biblia pues en la calle, y cuando veo a un amigo ingeniero no sabía por dónde meter la Biblia, esconderla, porque tenía vergüenza. Por eso es que ahora el Señor, en la palabra de Dios dice: rueguen por mí, para dar a conocer el misterio del Evangelio, para tener la fuerza que necesito para predicar cuando tenga que presentar mi defensa. Yo soy embajador y encadenado al Evangelio de Jesucristo. Este es algo que es maravilloso. Hermano, ustedes no saben qué gozo se siente predicar el Evangelio, qué gozo se siente hablar del Señor. Es como una flor que emana un perfume. Por eso que la palabra de Dios dice que tus oraciones que suban como un perfume hasta la presencia de Dios. Cuando tu corazón se abre a Dios y suplicas al Padre en el nombre de Jesús, pues los cielos se alborotan. Cuando tú le dices: perdóname, Señor, porque he pecado, así como el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti, esos cielos se alborotan de alegría, porque dice la palabra de Dios que hay una fiesta en el cielo. Los ángeles celebran. ¿Por qué? Porque están celebrando la muerte y la resurrección de Jesús, porque estamos creyendo en que Jesucristo vino a rescatarnos. Hermano, podemos decir de qué tenemos que ser testigos. Sabemos nosotros, y le hemos dicho, testigos de Jesucristo el Señor. En Hechos 26, 23 dice que el Mesías, el Salvador, Jesucristo, tenía que morir, que sería el primero en resucitar entre los muertos, y después anunciaría la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Y vuelve nuevamente el Señor. Miren, cuando asciende a los cielos, el Señor dice: no, lleven el Evangelio a todas las naciones. Nuevamente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, también lleven el Evangelio a todas las naciones. Y nuevamente, en Hechos 26, 22, dice otra vez que llevemos el Evangelio a las demás naciones. Sea como que el Señor, le preguntan a Jesús: ¿y cuándo será la restauración de Jerusalén? O sea, ¿cuándo será la venida del hombre? Él dice: solamente mi Padre. Pero hay un momento en el capítulo 24, 25, ¿no?, donde él habla de la destrucción. Él habla de la destrucción y la restauración. Comienza a decir Jesús: ¿cuándo será el fin? Cuando el Evangelio, cuando mi palabra se haya extendido en todas las naciones. O sea, cuando tú ya tengas el conocimiento de que Jesucristo ha muerto por ti y ha resucitado y está a la derecha del Padre y vive en medio de nosotros. Oye, qué gloria de Dios, ¿no? Mi hermana Ana Cilia, que está en Colombia, San Andrés, me está escuchando. Gloria a Dios. Y mira, porque ella escucha allá y yo estoy hablando acá, ya vemos dos. Y donde hay dos o tres, dice el Señor: yo estoy en medio de ellos. Hermana, Jesús está allá a tu lado y Jesús está a mi lado. Y todos los que escuchan, ¿no?, todos los que escuchamos la palabra de Dios, sabemos que ya está ahí Jesucristo por escuchar la palabra de Dios. Acuérdense, los discípulos de Maús iban caminando, solamente iban hablando de Jesús. Y aún hablaban de todo lo que él había perecido. No hablaban de que había muerto y que iba a resucitar, no. Hablaban solamente de su muerte, pero el solo hablar de Jesús, Jesús se presenta en medio. ¿Por qué? Porque cumple su palabra y habían dos discípulos. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios.
Mira, dice, por eso dice Hechos 26, 22, dice, con la ayuda de Dios seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. Fue levantado ante sus ojos la resurrección de Jesús, es algo absolutamente distinto de un retorno de vida. Por supuesto, mira, o sea, la resurrección de Jesús queda aún más allá de un resucitar, sino la resurrección de Jesús está en que tú veas que el Señor asciende a los cielos. Entonces, ¿qué significa? Muere el Señor, aunque los apóstoles y todos a veces hasta el día de hoy somos incrédulos. Muere el Señor, pero ¿qué pasa? Resucita, se abre el sepulcro y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo muere en la cruz se abren más de 500 sepulcros y estos, dice, y fueron personas santas que salieron a predicar, que salieron a reconocer que había un Cristo que había resucitado. O sea, se abrieron las tumbas en el momento de la muerte del Señor, se rasgó el velo, tembló la tierra, se abrió la tierra. O sea, hubieron muchos signos de esa muerte del Señor, porque anunciaban la resurrección de Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Esto es algo que es maravilloso, es algo que el Señor nos está hablando. Y seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños, porque la resurrección de Jesús no solamente es volver de la muerte a la vida, sino es de que Él vuelve al Padre. Por eso que Jesucristo le dice en esa oración que Él habla con el Padre, como dicen entre las entretelas del Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, hay una comunicación directa y le dice Jesús, ahora Padre, devuélveme la gloria que yo compartía desde el principio, desde la eternidad. Esto es la resurrección. Viene Jesucristo, ¿no? Envía el Padre al Espíritu Santo, se encarna en las entrañas de María, nace el Salvador, muere, resucita y asciende al Padre. Esta es la predicación, este es el mensaje del Evangelio. Cuando este mensaje, dice el Señor del Evangelio, haya sido predicado en todas las naciones, vendrá el fin. Gloria a Dios. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar preparado para Dios. Miren, y es algo maravilloso, la palabra resurrección no era suficiente, por supuesto, para entender, ni siquiera ignorar o imaginar o entender lo que era esa resurrección de Cristo, sino que tenemos que predicar también, ser testigos no solamente de la muerte, tenemos que ser testigos de la muerte, tenemos que ser testigos de la resurrección, tenemos que ser testigos de la ascensión, tenemos que ser testigos de la segunda venida de Jesucristo. Eso es nuestra fe. Bendito y alabado, hermano. Y la misión, Marcos 3:13, el Señor nos habla. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. O sea, el llamado es algo que es directo de Dios. Y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a los que los llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Gálatas 6:14, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gálatas 6:17, pues me basta con llevar mi cuerpo las marcas de Jesucristo el Señor. Hermano, este es el mensaje. Este es algo que es maravilloso. Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Gálatas 2:20, con esto terminamos. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este es el mensaje de la mañana. Y recapitulando, ¿no? El mensaje de hoy día es realmente el título. Un discípulo es un testigo de Jesucristo para la gloria del Padre. Ser discípulo, dijimos, no, de Jesús el Señor, es ser un testigo. Y ser testigo es el que está dispuesto a morir en Él, por Él y para Él. Ser testigo de Jesucristo es predicar, acuérdense, a un Cristo que ha descendido de los cielos. Como Dios se encarna en el Espíritu Santo en las entrañas de María, nace el Salvador, muere, resucita, asciende a los cielos
y Cristo viene. Este es el mensaje de la mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Y transmite, comparte esto. Antes Dios sentía vergüenza, ¿no? Tienes que compartirlo. Y yo le doy gracias a Dios. Le pido a todos mis hermanos que oren por mi hermano Alfredo, por mi hermana Carla, por su servidor Hugo Millones y por el hermano Hugo Handris, que nos invitan a predicar en Bodas de Caná en esa jornada grande que va a haber en Piura, Sullana. Dios los bendiga, ¿no? Y siempre recibimos la bendición de Dios. Dios Padre misericordioso, tú que nos reconciliaste en la muerte y en la resurrección de Jesucristo el Señor, tú que descendiste, Padre amado, en tu Espíritu Santo a esta tierra, llenaste las entrañas de María Santísima con tu Espíritu para regalarnos un Salvador, Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. Bendito sea el momento, Señor, de su muerte y de su resurrección, de su ascensión, y esperamos su venida. Te pido, Padre misericordioso, que te acuerdes de nuestras súplicas y de tus promesas fieles. Bendice a todos mis hermanos que escuchan en esta radio. Bendice a todos mis hermanos, aquellos que se extienden en esta red. Bendice mucho más a los que comparten tu palabra, Dios Todopoderoso. Nosotros te damos gracias y nos bendecimos, como es siempre tu favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, amén.